temas del día para la elección del candidato de la oposición para el 2024. Queremos conocer su opinión. Primarias, 26.2%, consenso, que se debe elegir por consenso, 21.3%, y primarias con doble vuelta, 52.5%. Bueno, va allí ganando las primarias doble vuelta en esta encuesta donde van 61 votos. Vamos a seguir más adelante revisando y compartiendo también con nuestra audiencia cómo va esa votación, porque también nos gusta conocer su opinión. Bueno, fíjense que contrario a la posición que tiene el diputado Aníbal Sánchez, aquellos que opinan que el candidato debe elegirse por consenso, lo hacen emitiendo unas consideraciones que tienen que ver con que esa figura que vaya a las elecciones del 2024 represente un gobierno de transición, un gobierno de cambio entre lo que ha sido pues la gestión del presidente Nicolás Maduro y que esta persona, si hipotéticamente gane, pueda llevar o liderar una transición con unión, llamando a la paz, obviamente, y que sea el candidato que reúna todas estas condiciones, que además sea respetado por las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. Fíjate, Rosa, nada de lo que has expuesto es excluyente el uno de lo otro. Yo puedo tener Claro. un sistema que incluso se maneja el consenso y las primarias. Cuando tú haces una ¿Cómo separación, podríamos hacerlo? como cuando tú haces una separación entre primarias y primarias con segunda vuelta, a la hora de la verdad ese 60% más 25 que apostó en la primaria es prácticamente el mismo mecanismo. Yo he trabajado mucho el tema de, vamos a decir, de los consensos o de los acuerdos en formación de lo que se llama plataformas electorales unitarias. Yo siempre he partido de un mecanismo que yo le decíamos en el 2014, después en el 2007, incluso 2006 también se trabajó un poco, que siempre es bueno trabajar con el mayor consenso posible como las primarias necesarias. ¿Por qué digo yo que es un mecanismo que no puede ser excluyente? Indudablemente, cuando te hablo que el abanico opositor pudiera estar girando alrededor de 32 nombres, muchos de esos nombres se agrupan después en coaliciones, y yo no pongo en duda que de repente el grupo de una determinada coalición de 7 u 8 organizaciones, a lo mejor entre ellos logran consenso para, una vez aprobada el mecanismo de la primaria, presenten un solo candidato. Igualmente que la segunda vuelta, a veces la segunda vuelta, vamos a estar claros, uno tiene que hacer un análisis, decimos nosotros técnicamente un análisis DOFA, saber cuáles son las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de cada uno de estos mecanismos. Una de las debilidades del mecanismo de la primaria probablemente es el sobreexponer al candidato, incluso el tema que tiene que ver con los gastos de la campaña. Entonces, si yo hago una primaria donde prácticamente el ganador o el que salga mayor favorecido tiene una amplia ventaja, como es en el caso de Bolivia, cuando yo saco una ventaja de más del 20% sobre el candidato que llegue de segundo, prácticamente podemos estipular en las normas de que no sea necesaria la segunda vuelta. Todo eso hay que trabajar. Tú hablabas también del tema de la transición. Sí. Yo no pongo en duda que el gobierno que tenga que venir después de esto para encaminar, para darle gobernanza, para crear la gobernabilidad necesaria para superar la crisis, tenga que ser un gobierno de las características de una transición. Incluso esa era una de las críticas que yo hacía en el año 2019, cuando la llegada del diputado Guaidó, que él saca el famoso 1, 2, 3, ¿te acuerdas? Que él hablaba de cese de transición y elecciones libres. Yo siempre dije que ese 1, 2, 3 estaba mal planteado. Ahí lo que debimos haber ido siempre es una elección que provocara un cese para entrar en un gobierno de transición democrática. Ese debe haber sido el orden. Pero bueno, son parte de los errores de las oposiciones. Son parte de los errores, pero de los errores también debemos aprender. Claro. Y a veces hay que recalcarlo. Por ahí hay algunos otros diputados que cada momento que llama la atención, 5 años después sale a reconocer que fue un error. El mismo que reconoció un error del 2005, hace poco acaba de reconocer que fue un error abstenerse en el 2018. Pero muchas veces tampoco reconocen los errores y no se le explica a la población por qué participar en una elección, por qué no. Es decir, han venido cambiando de discurso a lo largo de los años y no hay una explicación, y por eso la gente también está como apática con estos temas. Por eso es que yo te decía, cuando salieron a explicar el famoso 1, 2, 3, que le decía 1, 2, 3 pollito inglés, han debido haberle dicho al pueblo qué significa el cese, cómo en democracia se provoca un cese. Un cese se provoca por renuncia, indudablemente cuando lo tumban producto de un golpe de Estado, pero un cese también ocurre dentro de la democracia cuando hay la alternabilidad después de una elección. ¿Por qué no trabajamos ese mecanismo? ¿Por qué no se fortaleció ese mecanismo? Sí. Es lo que yo a veces no entiendo, de que parece que hay unas agendas ocultas dentro de otros grupos. Diputado, vamos ahora a revisar unas declaraciones del diputado José Gregorio Correa, diputado de la Asamblea Nacional, también de la facción de oposición, que comparten allí, compañero de la bancada. Entonces, de su bancada, vamos a revisar qué decía sobre
esta propuesta de las primarias con doble vuelta y la propuesta llevada al Consejo Nacional Electoral. Le he presentado hoy a los rectores Enrique Márquez y al rector Picón una carta solicitándole estudie la posibilidad, la factibilidad de que se nombre una mesa técnica que pueda llevar adelante unas primarias en la oposición, con primera y segunda vuelta. Han manifestado cerca de 30 venezolanos su intención de ser candidatos en la oposición. Podría ser que ninguno de ellos llegue al 6-7%, con lo cual el que resulte electo tenga legalidad, pero no tenga la legitimidad. ¿Qué le estoy proponiendo? Que quienes obtengan la primera y segunda mayor votación pasen 2 o 3 semanas a una segunda vuelta, lo cual el electorado venezolano, el ciudadano venezolano. Bueno, ahí teníamos parte de las declaraciones del diputado Correa en las afueras del Consejo Nacional Electoral. Y sobre esto también hay más preguntas que llegan por parte de nuestra audiencia que vamos a revisar de inmediato. En nuestra red social Twitter hay una pregunta del señor Ramón Ramos, el líder. Él le dice, ¿cree usted que estas primarias de la oposición deben hacerse con la participación de los partidos que tienen juntas directivas ad hoc nombradas por el Tribunal Supremo de Justicia, o es necesario renovar esas autoridades de esos partidos intervenidos? Pregunta el señor Ramón Ramos, el líder. El ejercicio de la democracia interna en los partidos debe ser algo cotidiano. Eso está estipulado en la mayoría de sus reglamentos. Yo creo que por un lado tienen que estar los partidos haciendo la renovación de su directiva, indudablemente no solo por una cuestión tema judicial, sino un tema para poder refrescar esos liderazgos y fortalecer la estructura organizativa que hace falta tanto para indudablemente para fortalecer la democracia. En cuanto a las candidaturas, yo creo que deben ser amplias, como dijimos. Cualquier venezolano, incluso podemos trabajar el tema de la iniciativa propia, pudiera inscribirse como candidato presidencial, indudablemente cuando cumpla con ciertos prerequisitos. Acá hay otra pregunta de Miguel Ángel Jiménez. Él le dice, el que llegue en la segunda vuelta, ojalá sea el vicepresidente de Planificación, Estrategias, País Federal y Descentralizado. Lo he propuesto, eso es una forma de crear piso político. También, Rosa, me gustaría aclarar algo de la declaración del diputado Correa, cuando él dice que va al CNE y habla del tema de la conformación de una mesa técnica. No confundan la conformación de una mesa técnica con la conducción del proceso. En otros eventos hemos ido con asesoramiento del CNE, siempre para que presten el apoyo en la parte técnica, es decir, estamos hablando de sistema y máquina. Y lo otro importante que puede quedar de la petición que hace el diputado Correa es el tema de la actualización del registro electoral. Cuando yo les hablaba al comienzo del programa de creando capacidades y condiciones, el tema de la actualización del registro electoral es un tema muy importante. Algunos creen que solo tocar este tema es el tema del voto del exterior, es el tema también nacional. Yo he calculado que 8 millones de venezolanos tienen que hacer cambios en el registro electoral. Esto es el 40% del registro. ¿Por qué? Porque tengo 3 millones indudablemente de personas que emigraron, pero también tengo unos 2,5 millones de personas que no se hacen su consulta en el registro electoral y que tienen cambiado el centro de votación. Aparte de eso, estipulamos que para el 2024 pudiera haber 1,5 millones de nuevos votantes que hay que ingresar. Entonces, indudablemente, algunos me dirán, es que el registro electoral es permanente. Sí, permanente en sus 24 oficinas regionales. Por eso yo creo que dentro de la propuesta tiene que estar la apertura de una jornada especial de actualización del registro. Muchas gracias, diputado, por estar con nosotros. Lamentablemente el tiempo ya se nos acabó. Usted sabe cómo es acá en televisión. Bueno, nosotros nos vamos a una pausa. Al regreso tenemos más análisis aquí en Argumentos. El periodismo propositivo y su necesidad